Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías. Jeremías 33:3. Todos ya sabemos de memoria lo que dice esta cita bíblica. Jeremías 33:3, si no me equivoqué al anotar, ¿sí? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esa va a ser el tema de esta mañana. El Señor nos va a enseñar, no todas, pero muchas de las cosas grandes y ocultas que muchos de nosotros no lo sabemos. Pero también sé que muchos de ustedes ya saben, aún más que yo. Y vamos a hablar. Esta no es una predicación, no es un mensaje, sino es un panorama, no detalladamente, pero empieza desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, hasta el fin del mundo, este panorama. Una predicación es como un plato de comida que en una sola sentada lo acabamos. Pero el panorama es como una bolsa grande de despensa que no se va a acabar luego. Puede tardar una semana, un mes o 2 meses. Y esta es la despensa espiritual que quiero hablar hoy en esta mañana. El panorama hasta el fin del mundo. Y esta despensa espiritual no se va a acabar hasta que Jesucristo venga. Y cuando leamos la Biblia, podemos aprender mejor si ponemos atención a este panorama. Todos sabemos que la Biblia se divide en 2 partes. Todos lo sabemos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero quiero decirles que la Biblia está llena de dispensaciones. Está llena. Y no todos sabemos esto. ¿Sí? Oremos, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, hoy en esta mañana nos vas a enseñar muchas cosas grandes y ocultas que tú quieres, Señor, que sepamos. Gracias, Señor, que sea tú enseñándonos. En el nombre de Jesús, amén. Para ser salvo no necesita uno saber todo esto. Basta con creer en Jesucristo y ya somos salvos. Pero mientras vivimos en este mundo, para no ser engañados por las religiones falsas y por la voz del enemigo que nos habla cuando leemos la Biblia, nos pone en duda, nos confunde, para eso sirve, ¿sí? Y también para orientar a otros. Nos sirve hasta para evangelizar y para todos. En el Antiguo Testamento hay 7 dispensaciones. Y dispensaciones significa los
los cumplimientos de los tiempos, tanto tiempo pasado como tiempo presente como tiempo futuro. El primer tiempo, la primera dispensación inicia en Génesis capítulo 1 y se acaba en el tiempo de Noé, en el diluvio. Allí se acaba esta dispensación y empieza el otra, ¿no? Hay más, pero no vamos a hablar, no hay tiempo para hablar de todas las dispensaciones. Solo quiero hablar de 7 dispensaciones que existe en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Y así cuando estemos leyendo la Biblia podemos entender mejor, ¿sí? Entonces el primero empieza en Génesis capítulo 1 y se acaba en el tiempo de Noé. Y luego empieza el 2 hasta la Torre de Babel, donde Dios confundió la lengua de todos los hombres que vivían en aquel tiempo. Y allí empieza el segundo, hasta el tiempo de Abraham, ¿sí? Y allí se termina el segundo o el tercero y se acaba hasta Moisés. Y de Moisés otra dispensación hasta Josué. Y de Josué otra dispensación hasta el tiempo de los jueces. 6. Y luego viene el tiempo de los reyes, Salomón, y hasta Malaquías. ¿Lo están anotando? Y eso, man, yo estoy machando. Estas son las 7 dispensaciones que existen en la Biblia. Y en cada dispensación Dios ministró en diferente forma, en cada dispensación. No ministró Dios lo mismo. Y cuando uno no entiende, pastor que no entiende, puedo ser yo, cualquier pastor, si no entendemos, aplicamos lo que Dios habló, hizo, enseñó en aquel tiempo y aplicamos a la iglesia cuando ya pasó ese tiempo. Cualquiera de estos tiempos. Y en el Nuevo Testamento, bueno, hasta Malaquías. Ahora, en el Nuevo Testamento, la primera dispensación es cuando Jesús nació y se acaba hasta a la edad de 30 años, cuando principió su ministerio. Allí empieza la segunda dispensación. Y de allí hasta su muerte y su resurrección. Y de allí viene en la fundación de la iglesia hasta Martín Lutero. Y luego viene hasta el milenio, cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra y nosotros vamos a reinar con él. Y luego otro hasta el fin del mundo, donde el mundo va a comparecer ante el gran trono blanco para ser juzgado y ser y ser castigado por todos los siglos. Amén. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a iniciar
desde Génesis, capítulo 1. No sé cuántos de ustedes se dan cuenta que todo el capítulo 1 de Génesis no aparece el nombre de Jehová. Solo aparece el nombre de Dios. Dios, 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 Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó, y Dios hizo, y Dios formó, y Dios, Dios. Ni una vez no aparece el nombre de Jehová. ¿Sabían esto? Yo no lo sabía. Pero un día me puse a pensar, ¿por qué no aparece aquí el nombre de Jehová? 31 versículos tiene ese capítulo. Y 2 versículos más en el 2, nada del nombre de Jehová. Y desde allí aparece, desde el capítulo 2, verso 3, allí empieza a mencionar el nombre de Jehová, 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 en todo el Pentateuco y en todos los libros de los profetas, hasta Malaquías. Jehová, 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 Jehová. Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos, Jehová. Y no voy a hablar sobre el por qué no aparece el nombre de Jehová en el capítulo 1 de Génesis, pero voy a mencionar nada más porque ya es otro tema. La palabra Dios en aquel tiempo quiere decir creador, el creador. En el idioma que hablaban aquella gente cuando veían todo el universo, toda la creación, dijeron, hay un creador. Y allí entra la palabra de Elohim, Dios creador, hay un Elohim. Cada quien buscó su Dios. Unos comenzaron a adorar a las estrellas, al sol, a la luna. Otros comenzaron a fabricar sus dioses y dijeron, mi Dios es el Elohim, mi Dios es Elohim. No, mi Dios es el Elohim, el creador. Pero ya hablaremos de eso. Ahora, ¿por qué no aparece el nombre de Jesús en todo el Antiguo Testamento? En todo el Antiguo Testamento aparece el nombre de Jehová, 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 pero el nombre de Jesús ni una vez. Solo aparece 2 veces el Mesías en el libro de Daniel, 2 veces. Y se refería a Jesús, pero la palabra Jesús no se encuentra. Ajá. Y en el Nuevo Testamento, allí se encuentra vamos a ver. Bueno, aquí lo anoté, pero soy tan olvidadizo en cuál, en el Nuevo Testamento aparece más el nombre de Jesús, como 1000 y tantos. Lástima que no encuentro aquí cuántas veces. 1333 veces aparece el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Y nada el nombre de Jehová. Solamente en el Antiguo. Y pasé mucho tiempo leyendo por qué no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Esa fue mi pregunta a Dios. En el Nuevo Testamento de los testigos de Jehová, allí sí aparece Jehová. ¿Sí? Pero en la Biblia de nosotros, en nuestro Nuevo Testamento, no aparece el nombre de Jehová. Y yo dije, ¿no será que la Biblia de los testigos es mejor que nuestra Biblia?
Creo que debe aparecer el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no aparece? Ajá. Vamos a ver por qué no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué aparece solo en el Antiguo Testamento? Vamos a ver. Porque antes en el Antiguo Testamento Jehová era el Salvador y fuera de él no hay otro Salvador. Jehová era el Salvador, Jehová era el Rey, Jehová era el juez y no había otro. ¿Sí? Jehová era todo. Jehová era el sanador. Pero cuando llegó el tiempo, la dispensación de Jesucristo, antes de que Jesucristo viniera, le entregó todo el poder, la gloria, la potestad en la mano de Jesús. No sé si me estoy explicando. Vamos a ver en Mateo 11:27. ¿Puede aparecer aquí? Vamos a comprobar con la Biblia que esto es cierto. ¿Sí? Como dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Todo entregó Jehová, Dios, a su Hijo. Juan 3:35. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Estamos escuchando? Todas las cosas. ¿Sí? Bueno. Mateo 28:18. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo le entregó a su Hijo. Mateo, Hechos 10:42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. Jehová ya no es Salvador, antes sí. Jehová ya no es Rey, antes sí. Jehová ya no es juez, antes sí. Jehová ya no sana, antes sí. Todo le entregó en las manos de su Hijo. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le entregó también potestad sobre toda carne a Jesús. Juan 5:27 también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Lucas
1:33. Y el ángel le dijo a María: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y Hechos 4:12, Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Todo fue entregado en la mano de Jesús antes de venir. Lo repito, Jehová antes él salvaba. Antes él reinaba. Antes él era el juez. Él sanaba. Él era todo. El Antiguo Testamento, ¿cómo puedo decir? Resalta el nombre de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento resalta el nombre de Jesús. No estamos haciendo menos a Jehová de ninguna manera. El asunto está así. Aquí está el nombre de Jehová. Aquí está el nombre de Jesús. Y aquí está el nombre del Espíritu Santo. Ahora, aquí está Jehová en el Antiguo Testamento. Aquí está. Y allí venía ocultamente Jesús y el Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo solamente aparece una vez en el Antiguo Testamento. Puro Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, pero no hay casi el nombre del Espíritu Santo, solo una vez. Pero en el Nuevo Testamento aparece muchas veces el nombre del Espíritu Santo, pero le supera el nombre de Jesucristo. Amén. Le supera. Vamos a ver. Bueno. Hechos 3:15. No. Vamos a ver aquí. Jehová era resaltado su nombre en el Antiguo, pero ahí venía Jesús y el Espíritu Santo en él. Y este Dios trino creó los cielos y la tierra. Los tres en un solo Dios. La tierra fue creado por Jehová y por el Hijo y por el Espíritu Santo. Solamente que no aparecía su nombre. Ahora, aquí hay un Nuevo Testamento. Ahora vamos en el Nuevo Testamento. Aquí ya no aparece el nombre de Jehová, pero va ocultamente en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo es el Dios trino. Y cuando el Hijo y el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, Jehová era el Dios trino y sigue siendo el Dios trino.
Y aunque no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, ahí está Jehová en Jesucristo. Y ahí está el Espíritu Santo en él. Él dijo, yo y mi Padre, uno somos. Él dijo, yo estoy en el Padre y Él está en mí. Solo que ya no aparece su nombre. Amén. Ahora vamos a ver Isaías 45:23. Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Pero todo eso le entregó a su Hijo. Cuando el mundo entero llegue allá, todo el mundo se va a arrodillar delante de Jesús, no delante de Jehová. Toda lengua va a confesar el nombre de Jesús, porque es irrevocable. Todo esto le entregó a su Hijo y vamos a comprobar aquí en Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora no toda lengua confiesa esto. Ahora no toda rodilla se arrodilla, pero tal vez en el gran trono blanco, pero va a ser tarde. Van a confesar. Sí. Jesucristo se va a sentar como juez, no Jehová, pero Jehová está en él, va a estar en él y está en él, y también el Espíritu Santo. No es que estamos haciendo menos a Jesucristo, sino que Dios exaltó a Jesús, el nombre de Jesús, hasta lo sumo, hasta la parte más alta de los cielos, un puesto de honor muy alto, que aparentemente parece que le supera a él, pero no. Jehová sigue siendo el mismo y Jesús sigue siendo el mismo y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Los testigos de Jehová no hablan de Jesucristo a la gente. No predican el evangelio. Cuidado con ellos. Aprende esta enseñanza. Son testigos de Jehová, según ellos. Vamos a ver si es cierto que son testigos de Jehová. Nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Jesucristo. ¿Quiénes fueron los testigos de Jehová? Los hijos de Israel.
Ellos fueron testigos de Jehová, porque vieron cómo acabó Dios a todo el mundo con el diluvio, su gran poder, su gran maravilla. Muchos no vieron, pero creyeron, y es más bienaventurado el que cree sin ver. Y aunque no lo vieron, creyeron, y por eso fueron testigos de Jehová. Y cuando Jehová sacó a su pueblo en la tierra de Egipto, Dios mandó 10 plagas, ¿sí? Y todos esos vieron los hijos de Israel, y por eso son testigos de Jehová. Después vino la nueva generación que ya no vio, pero creyó, y también fueron testigos de Jehová, aunque no vieron, pero creyeron. ¿Cómo se abrió el mar rojo? ¿Cómo destruyeron reyes y reinos en todo el desierto? ¿Cómo se abrió el río Jordán y pasaron? ¿Cómo conquistaron la tierra prometida? Todo esto vieron los hijos de Israel y por eso fueron testigos de Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros no vimos nacer a Jesús, pero creemos que así fue. Lo repito, porque es más bienaventurado, son más bienaventurados los que creen sin ver. Y nosotros creemos que así fue. Y por eso somos testigos de Jesucristo. Vieron cómo creció él 30 años en Nazaret. Vieron cómo comenzó su ministerio. Vieron su primer milagro. Vieron cómo resucitó muertos. Vieron cómo limpió leprosos. Vieron cómo echó fuera a los demonios. Vieron cómo sanó a los sordos, a los ciegos. Vieron cómo caminó sobre las aguas. Vieron cómo fue arrestado. Bueno, vieron cómo fue crucificado. Vieron cómo resucitó. Y vieron cómo ascendió. Y ellos son los testigos de Jesucristo y nosotros también en el Nuevo Testamento. Es bueno leer el Antiguo Testamento, pero eso ya pasó ya. Ellos fueron los testigos. Y al ser testigos de Jesucristo, no quiere decir que no somos testigos de Jehová. Sí, porque en el Nuevo Testamento viene ocultamente Jehová. Y en el Antiguo Testamento venía ocultamente Jesús. No sé si estoy hablando claro. Ajá. Y por eso somos testigos de Jehová. Han llegado los testigos de Jehová en mi casa, pero nunca he tenido tiempo de sentarme con ellos. Pero una vez me encontraron a la puerta de abajo, y es nuestro vecino aquí. Y comenzaron a hablar chulito, así como se les enseñaron sus jefes, así hablan ellos. No es palabra que recibieron del Espíritu Santo, porque ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona. Y después de eso me dijeron que lo primero que le dije, ustedes son los testigos de Jehová. Dijeron, sí. ¿Y por qué son testigos de Jehová? ¿Por qué no son testigos de Jesucristo? Le dije. La Biblia dice que la gente del Antiguo Testamento fueron testigos de Jehová, pero ahora nosotros somos testigos de Jesucristo.
Y platiqué más con ellos, pero es difícil para que ellos se convenzan. Ahora vamos a ver Hechos 1:8. En todo el Antiguo Testamento no nos enseñas que los discípulos fueron testigos de Jehová. Ni un versículo. Puro testigo de Jesucristo. Hechos 1:8. Y me seréis testigo, dijo Jesucristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no dijo, y me seréis testigos de Jehová. No dijo así. Se pasó. Y dijo, me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:32. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dijo Pedro. A este Jesús resucitó Dios y nosotros somos testigos de él, no de Jehová. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿De qué? ¿De Jehová? No. Pedro no dijo en los cuales todos nosotros somos testigos de Jehová. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos de él. Somos testigos que ustedes mataron a Jesús. Y somos testigos que Dios lo resucitó. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. No de Jehová. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿A quién predicaban? ¿A Jehová? No, predicaban a Jesucristo. ¿A quién predican los testigos de Jehová? A Jehová. Ya pasó ese tiempo. No hay salvación en Jehová, Jehová no salva. Todo el poder le entregó a Jesús. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde estuvimos leyendo? Bueno, no sé dónde voy. Testigo. Templo. Que predicaban a Jesucristo. ¿A quién debemos de predicar? A Jesucristo. Debemos de predicar el evangelio de Jesucristo. Pero ellos predican el reinado de Jehová sobre la tierra. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándoles en un madero. Ellos son testigos. Nosotros somos testigos, colgándole en un madero. Y por eso, al leer los testigos colgándole en un madero, quiere decir colgándole en un palo, en un poste.
y en algunos de sus atalayas de ellos ahí dibujan un poste y ahí cuelgan a Jesucristo. Así. Porque se agarran de aquí. Pero Pedro mencionó en un madero porque así era la ley judía. Colgaban a un delincuente en una madera o en un árbol, lo colgaban. Pero Jesús no murió de acuerdo a la ley judía, sino murió de acuerdo a la ley romana. En aquel entonces los romanos reinaban en Palestina, porque ¿qué? Lo tomaron. Y pusieron reyes, pusieron publicanos, pusieron a Pilato, soldados romanos, y el pueblo entregó a Jesús en las manos de los romanos, y los romanos lo mataron de acuerdo a su ley, crucificado. ¿Sí no se cae? Amén, dice, y ni entiende el mixteco. En un madero. ¿Dónde vamos, pues? Ajá. Hechos 13:31. Hechos 13:31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Somos testigos de Jesús. Hechos 23:15. Porque serán testigos suyos a todos los hombres en lo que has visto y oído, le dijo la voz a Pablo. Porque serán testigos suyos a todos los hombres de los que has visto y has oído. Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Esteban fue testigo de Cristo. Pablo habla aquí y ha arrepentido. Y dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿y qué? Ajá, yo mismo, estaba ahí, participé. ¿Somos testigos de Jehová o de Jesucristo? A veces tenemos que mencionar lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero solamente recordando que así sucedió. Ayúdame, hermano Zenaido. Los que vieron todo eso que hizo Jehová son testigos presenciales, ¿así? Y los que no vieron y aseguran que testigos son. ¿Ah? No. No, nosotros no vimos, pero somos testigos verdaderos. ¿Cómo es esa? Los que vieron todas las maravillas que hizo Jesús son testigos presenciales, me imagino yo, porque presenciaron, vieron, palparon. Pero nosotros somos testigos. Bueno, vamos a aceptar testigos de fe. Pero hay otro nombre. Bueno, hasta aquí ya hablamos sobre las dispensaciones que existen. Cuando leas la Biblia, fíjate en qué dispensación estás leyendo. En el primero, en el segundo, en el tercero. No apliques ley pasada a los creyentes. Ahora es la ley presente, la ley de Jesucristo. Bueno,
Ahora vamos a empezar la dimensión de la iglesia. Empieza la dimensión de la iglesia. Mateo 16, 18, 19. Por primera vez Jesús mencionó la palabra iglesia. En todo el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento aparece 103 veces la palabra iglesia. Pero en el Antiguo ni una vez. Nadie sabe qué es iglesia. Y Jesús lo menciona por primera vez en Mateo 16, 18, 19. Y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como Pedro es muy preguntón, me imagino que le dijo, Señor, ¿y qué quiere decir iglesia? Y más abajo dice, y a ti te daré las llaves. Tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Y qué voy a hacer con esa llave? Y Jesús, me imagino yo, y estoy seguro, que Jesús le dijo, iglesia son gente que yo voy a redimir y lavar con mi sangre. Esa va a ser mi iglesia. Y tú vas a usar esta llave para abrir su entendimiento de ello que Satanás había cerrado. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y tú con esta llave vas a abrir. Y vas a atar cualquier demonio. Y vas a desatar cualquier endemoniado. Entonces Pedro entendió qué quiere decir iglesia. Aquí está la iglesia del Señor. Porque somos gente que hemos sido comprados, lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Cuando Jesús mencionó esto por primera vez, no había gente lavada con la sangre de Cristo porque no había derramado su sangre. Se reunían en el templo para hacer el culto antiguo, pero no eran iglesia, sino solo eran el pueblo de Dios, congregación de Dios. Pero después, cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia que se pararon, los 12 se pusieron de pie, ahí incluye Matías, ya no el traidor. ¿Sí? Y Pedro es el que habló. Ahí estaba Mateo, un hombre que estudió, otros también, pero un analfabeto o analfabeta, como se dice, ese abrió su boca y usó esa llave y abrió el entendimiento de 3,000 personas y recibieron a Jesucristo y fueron bautizados con el Espíritu Santo y allí se fundó la iglesia. La segunda vez que Jesús menciona de la palabra iglesia, caramba, no lo escribí, Mateo 18, 17. Todavía no moría él, todavía no derramaba su sangre y mencionó por segunda vez. Mateo 18, 17. Si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí habla de iglesia. Dilo a la iglesia. Pienso que Pedro ya no hizo pregunta ¿y qué es iglesia? Porque ya sabía. Y al mismo tiempo, al decir así a Pedro,
Él iba a tener un ministerio de pastor, iba a tener gente. Tanya lleva escuy ve ñu. Entonces va a nuño. Oñan dicha. Que digan amén, amén, las que entienden el mixteco. Yo se cuyo y llevo ve ñu uña entonces no yo. Y por eso se escribió eso. Porque en la iglesia es bien como se habla en español, pues. ¿Alguien me quiere ayudar? Somos muy, somos muy guerristas. No sé qué otra palabra. ¿Saben? Cuando se fundó la iglesia primitiva, luego conversaron los problemas. Porque la iglesia es muy problemática. ¿Sí? Y por eso se escribió eso. Si sale un rebelde, ¿un qué? Que no quiere reconocer su pecado, su falta, lleva otros 2 contigo. Y si no quiere, entonces avisa a la iglesia. Y si no quiere, tenlo por gentil y publicano. Esta es la segunda vez que Jesús mencionó lo que es la iglesia. Y aunque somos así, somos imperfectos, somos gente de Jesucristo. Somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Allí se fundó la iglesia en esta dimensión. Y esta dimensión se acaba hasta el tiempo de Martín Lutero. La iglesia creció, murieron todos los apóstoles. Y después comenzaron a desviarse en la doctrina, en la sana doctrina. Y comenzaron a hablar con los ángeles, comenzaron a hablar con María, comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a bautizar niños, comenzaron con la confirmación. ¿Y qué más? La primera comunión. Mentiras, doctrinas erróneas. Dios escoge a Martín Lutero y saca la verdad de allí, y Martín comienza a predicar la sana doctrina. Y ellos lo tuvieron como herejes. Herejes son ellos. Y hasta aquí termina la dispensación de la iglesia. Amén. Ahora empieza otra dispensación. Jesús, o sea, ya voy a terminar, ya mero. Jehová Dios le dio 6 cargos a Jesús. Con esto termino. El primer cargo que le dio: vas a ser Salvador, Redentor. Y después, sumo sacerdote. Y después, vas a ir a arrebatar la iglesia. Y después, bodas del Cordero. Y después, el reino milenial. Y después, el fin del mundo y el juicio final. 6 cargos Dios le dio a Jesús. Apenas terminó un cargo, una obra. En San Juan capítulo 17, uno de sus versos, ¿saben qué dijo Jesús? Antes de ser arrestado, antes de morir, hizo una larga oración y dijo una palabra: he acabado la obra que me diste.
Esto quiere decir, he acabado la primera obra que me diste, la obra redentora. Ya. Y en la cruz dijo, consumado es, ya se coció este arroz. Inmediatamente tomó otro puesto. ¿Cómo se llama? Sumo sacerdote. Y esto está funcionando ahora. Apenas terminó una obra. Y dejó en nuestras manos de predicar la redención, la obra redentora. Y debemos hacerlo. Eso ya no le tocó a él. Ahora es sumo sacerdote. Quiere decir abogado, intercesor. Llevó su sangre, se sentó a la diestra del Padre y ahí está ministrando como sumo sacerdote. Cuando él estuvo en la tierra, durante todo su ministerio, no fue sacerdote, menos sumo sacerdote. Pero ahora sí es sacerdote. Y yo me imagino que cuando termine esa segunda obra va a decir lo mismo. Padre, he acabado la segunda obra que me diste. La Biblia dice que allí va a estar hasta que todos sus enemigos se pongan debajo de sus pies. Ajá. Y luego llega el tiempo del rapto, viene y arrebata la iglesia. Y luego a las bodas del Cordero, no una hora, no una semana, yo no sé cuántos años nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a unas bodas? No sé por qué no me gusta mucho, pero voy, no estoy en contra. Y voy bien almorzado cuando voy, porque allí nos dan luego de comer. Pasa uno hambre ahí. Y si quiero tomar chocolate, lo preparo en mi casa, porque a veces no dan chocolate ahí. Nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. 4 cargos, 5 cargos. Vamos a venir a reinar con Él sobre la tierra 1000 años. Y por fin, cada obra, pienso que Jesús dijo, he acabado la tercera obra que me diste. He acabado la cuarta obra que me diste. He acabado la quinta, he acabado la sexta obra que me diste. Y cuando termina todo, la obra que Dios le encargó, entonces va a venir el fin del mundo. Y entonces Jesús dejará de ser rey, dejará de ser salvador, dejará de ser señor, dejará de ser sanador. Y le entregará todo lo que recibió del Padre, lo entrega. Y él, bueno, cada vez que predico voy a hacer un púlpito grande para mí. Está muy chiquito este. Ajá. Aquí está Jesús. Y cuando Él termina todo, entonces va a volver en el seno del Padre. Para que Dios sea todo en todo. Primera de Corintios capítulo 15. ¿15 qué? ¿Quién sabe? Primera de Corintios 15, 24 al 25. ¿Qué dice? Luego, el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
entonces va a entregar el reino. Ajá. Y luego, 1 Corintios 15, 28. 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces, Jesús vuelve a estar donde estuvo antes que viniera al mundo. Vuelve a tener ese nombre, el Verbo de Dios. Ya no Jesús, ya no el Cristo, para que sea Dios, ¿qué? En todo. Entonces Jehová Dios vuelve a tomar como era en el antiguo, pero en él va a estar Jesús y va a estar el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a dejar, bueno, ¿qué cosa vamos a dejar? Jesús deja de llamarse Salvador, deja de llamarse Jesús, deja de llamarse, ¿qué? Sanador, porque allá ya no vamos a necesitar sanidad. Y nosotros los redimidos estaremos allí alabando, sirviendo a Dios por todos los siglos y de los siglos. Amén. Den un aplauso al Rey. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Esto te va a servir todas las veces que leas la Biblia. Esto te va a servir todas las veces que el diablo te quiere engañar en tu mente. Esto te va a servir cuando los testigos lleguen a tu casa o cualquier religión falsa. Somos testigos de Jesucristo. Y al ser testigos de Jesucristo, somos testigos del Dios Trino. Pónganse de pie. Papá, hoy amanecí con muchas ganas de alabarte y decirte, mi papá, papá, hoy amanecí con muchas ganas de alabarte y decirte, mi papá, y que tu amor me ha envuelto y que me siento muy contento de decirte, mi papá, y que tu amor me ha envuelto y que me siento muy contento de llamarte mi papá. Papá, seja kunyiyu, ta seja kunyi anyime, bijikuikachi sutisun. Papá, seja kunyiyu, ta seja kunyi anyime, bijikuikachi sutisun. Tamau kunyishau siyu, tamai kunyishai chu, takwikachi sutisu. Ta yo kunyishau simai, ta yu kunyishai chu, takwikachi sutisu. Señor, te damos gracias. Porque ¿quiénes somos nosotros?
para que tú nos reveles, Señor, cosas grandes. Perdóname si fallé, pero tenía yo que compartir esto antes de irme contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.